All right, we are continuing on, moving on to Luke chapter 11. Bueno, vamos a continuar y avanzar a Lucas capítulo 11. Luke chapter 11 starts off with the Lord Jesus admonishing us about prayer and communion with God. El capítulo 11 comienza con una amonestación de parte del Señor hacia la oración y a tener comunión con Dios. He then talks about this generation being an evil generation, how they were seeking a sign, but repentance was his message. Incluso dice que esta generación era una generación perversa y que la gente lo único que buscaba era una señal. Sin embargo, el mensaje era el arrepentimiento. And that brings us to Luke chapter 11, verses 37 through 54. Y esto nos lleva luego a Lucas 11, de los versículos 37 al 54. And I'd like to call this section To Pharisee or Not to Pharisee. Y a esta sección yo quisiera titularla Farisear o no farisear. The question is, how are you going to act? Y la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar? Are you concerned about the religious outwardness of life? Or are you concerned about the heart issues being made manifest in everyday life? ¿Estás preocupado por las cosas externas de esta vida o te preocupa más los asuntos del corazón y qué es lo que sucede en el interior? Verse 37 through 54. Vamos a leer entonces Lucas 11 del 37 al 54. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no le hubiese lavado de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros, que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, y desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. So it's important for us to have an understanding culturally who the Pharisees were at that time. Así que es importante que nosotros entendamos quiénes eran los fariseos en esa época, cómo era la cultura. The Pharisees as a group were a number of different things. They held a number of different positions in the culture.
como grupo, los fariseos eran varias cosas, se encargaban de diferentes actividades. At times, they could be considered a political group. A veces se le consideraba un grupo político. Sometimes they were more of a social movement. Otras veces eran más un movimiento social. They were certainly a group of religious leaders as well as scribes who understood the law and helped interpret the law for the rest of the culture. Eran líderes y eran escribas, eran estudiosos, filósofos que ayudaban a entender cómo se debían hacer las cosas. They developed a school of thought throughout the Holy Land from about 167 BC until 73 AD. Y ellos hicieron una escuela de pensamiento allí en la Tierra Santa desde el año 167 antes de Cristo hasta el año 73 después de Cristo. The Pharisees also rejected Greek culture. Los fariseos también rechazaban la cultura griega. An early first century Jewish scholar named Josephus estimated there to be around 6,000 Pharisees around the time of Christ. Y Josefo, un historiador judío de la época, él estimó que más o menos en la época de Jesús habían 6,000 fariseos. Now, to us today, that word Pharisee signifies a self-righteous person or someone who is a hypocrite. Para nosotros hoy, la palabra fariseo básicamente significa una persona con justicia propia, o sea, un hipócrita. It's very interesting. Jesus had very strong words to say about the Pharisees. Y es interesante que Jesús les dijo palabras muy fuertes a los fariseos. But he didn't reject them as a group because we know that he also associated and connected with several of them. Pero sabemos que no los rechazó como grupo porque incluso él se relacionó y tuvo contacto con varios de ellos. In Matthew 3, verse 7, we read this verse a couple nights ago. He called them a group of snakes or a group of vipers. En Mateo 3:7, este versículo lo leímos donde les dijo que eran una generación de víboras. But we also know in John chapter 3, there was a Pharisee named Nicodemus that Jesus met with privately to even work with him and witness to him. Pero en Juan 3, versículos 1 y 2, vemos que Jesús se reunió con Nicodemo y él era uno de los principales de los judíos. We see at the beginning of this story that Jesus went and dined or ate with a Pharisee. Y vemos al principio de la historia que Jesús se reunió, fue a la casa de uno de estos fariseos a comer con él. It's interesting to me that even though Jesus brought out very strong issues against the Pharisees, that he would connect with them often. Y es interesante que aún habiéndole dicho palabras tan severas a los fariseos, de todos modos Jesús se conectó con ellos. Jesus could have hung out with the other carpenters or the other miracle men of the day, but he even chose to hang out with some people that were very different from him. Jesús pudo haberse juntado con los carpinteros, con otros carpinteros o con los viajeros hacedores de milagros de esos días, pero no, él escogió estar con otro tipo de personas. But we see when he met with anyone, it was strategic in every way. Pero vemos que cada vez que se reunió con alguien de ellos, fue en una forma estratégica. It was through these types of connections that he met with that he witnessed to people. Y fue a través de este tipo de conexiones que él se reunía con las personas para testificarles a las personas. So we see him connecting with Pharisees, Así que vemos que él se conectó con fariseos, with Roman centurions, with Samaritans, con centuriones romanos, con samaritanos,
with fishermen, with tax collectors. con pescadores, con recolectores de impuestos. He met with all different types. He met with a wide variety. Él se reunió con una gran variedad de tipos de personas. And this is actually important for us to understand for our own sake. Y esto es algo que nosotros debemos entender por nuestro bien. The Lord wants us to reach out beyond the borders of our comfort zone. El Señor quiere que nos extendamos más allá de nuestra zona de comodidad. He wants us to reach out with a word of hope to people who aren't like us. Él quiere que le demos esta palabra de esperanza a personas que no son como nosotros. Who knows, faith might arise in their heart because we're willing to take a step of just being a friend. Y quién sabe si una palabra de fe va a surgir en los corazones de ellos si nosotros estamos dispuestos a dar un paso y acercarnos para tener amistad. However, when Jesus met with people, he wasn't afraid to use strong words when they were needed. Sin embargo, aunque Jesús se juntaba con las personas, él no tenía temor de usar palabras severas cuando tenía que hacerlo con ellos. He was respectful, but he dealt with the real issues that people were facing in life. Él era respetuoso, pero abordaba los problemas difíciles de la vida real. We know from verses 39 forward that the Pharisees were concerned with outward appearances. Y sabemos a partir del versículo 39 de Lucas 11 que a los fariseos les importaba demasiado todo lo externo. And Jesus used the analogy that you clean the outside of the cup that everybody else sees, but the inside of the cup is terrible. Y Jesús usa la analogía y les dice, ustedes limpian el vaso por fuera, por donde todos lo pueden ver, pero adentro está muy sucio, adentro no lo limpian. They were concerned about their outward appearance and what other people thought of them. A ellos les preocupaba su apariencia externa y lo que las demás personas pensaban de ellos. They were probably very good at using Photoshop and Facebook to make themselves look very good. Probablemente eran muy buenos para usar Photoshop y así en Facebook se veían muy bien delante de todos sus amigos. If we're not careful, we can find ourselves in the same trap. Y si no tenemos cuidado, hermanos, puede ser que nos veamos haciendo lo mismo. Are we concerned about our image, or are we concerned about what the Lord thinks of us? ¿Estamos preocupados por nuestra imagen o nos preocupa más lo que el Señor piensa de nosotros? You know, most of our lives we spend trying to make our appearance be something than we really are. Y saben, pasamos la mayor parte de nuestra vida enfocados en que nuestra apariencia sea algo que en realidad no somos. I lived in a city that hosted the Olympics a number of years ago. Hace varios años yo vivía en una ciudad donde se hicieron los Juegos Olímpicos. And when the Olympics came to town, the government refaced the fronts of all the buildings wherever tourists went. Y para el tiempo de las Olimpiadas, el gobierno se encargó de arreglar las fachadas de las construcciones de los edificios por donde iban a pasar todas las personas que iban a ir a las Olimpiadas. They were only concerned about the facade because the inside of the building was terrible. Solo les interesaba la fachada del edificio porque por dentro estaba todo horrible. And if we're not careful, we can allow this same sin of hypocrisy to be in our own lives. Y si no tenemos cuidado, podemos permitir que este pecado de hipocresía esté en nuestra vida. We can paint a front on us, but the inside is a disaster. Podemos pintar la fachada, el frente, pero por dentro somos un desastre. In Matthew 23:13, Y en Mateo 23:13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. And it's speaking of putting on a front or a facade, but not allowing real access to what's behind it. Y aquí está hablando de poner una fachada y no permitir acceso a lo que realmente importa. And in the end, it's living a lie. Y al final, esto es como vivir una mentira. In Acts chapter 5, we have the story of Ananias and Sapphira. En Hechos 5 vemos la historia de Ananías y Zafira. They were trying to put up a facade, a front that they were giving away so much money when that was not exactly the truth. Ellos intentaron poner esta fachada de que estaban dando mucho dinero cuando en realidad no era así. This can come from us in very subtle ways. Y esto puede venir a nuestra vida en maneras muy sutiles. In 1 John chapter 4, verses 20 and 21, En primera de Juan 4, del 20 al 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. if we truly love God, we're going to love those around us. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a amar a los que están a nuestro alrededor. So Jesus addressed this issue of outward appearance. Así que Jesús abordó este tema de nuestra apariencia externa. Second, he addressed the issue of undue burdens. Y en segundo lugar, él aborda el tema de las cargas excesivas o injustificadas. And we know the Pharisees tried to put burdens on other people that they themselves even couldn't keep. Y sabemos que los fariseos trataban de poner cargas en las otras personas que ellos mismos no podían llevar. And if we're not careful, we can do this also. Y si no tenemos cuidado, nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Jesus will not give us more than we can bear. Jesús no nos va a dar más de lo que podamos llevar. But people will give us more than we can bear. Pero las personas sí nos van a dar más de lo que podemos llevar. My wife and I were serving in a country in Southern Asia many years ago. Hace muchos años mi esposa y yo estábamos sirviendo en un país en el sur de Asia. And we were running a Bible school at that time. En ese tiempo dirigíamos un instituto bíblico, But we had constant problems with the students creating issues with each other. pero constantemente teníamos problemas con los estudiantes porque ellos creaban estos problemas entre ellos. And they would make up stories about each other, and they would gossip about each other to other Christians and create such tension with one another. Constantemente se estaban inventando historias unos de otros, estaban hablando chismes entre ellos e iban a contarle a otros cristianos y hacían problemas verdaderamente grandes entre ellos. They were creating burdens for one another that they couldn't bear, and they weren't the burden of the Lord. Ellos estaban poniendo cargas unos a otros, cargas que no podían llevar, que no podían soportar y que tampoco se las había puesto el Señor. And it wasn't fruitful in the end for any of them. Y al final, para ninguno de ellos fue algo fructífero. So we want to be very careful what burdens we place on other people. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en cuáles son las cargas que vamos a poner en otras personas. A pastor friend of mine a number of years ago said this to me. Un pastor amigo mío hace algunos años me dijo, He said, there are certain things you can make any Christian feel guilty about. me dijo, hay ciertas cosas con las cuales tú puedes hacer que cualquier cristiano se sienta culpable. He said you can make any Christian admit they don't pray enough.
puedes hacer que cualquier cristiano admita que no ora lo suficiente. He said you can make them admit that they don't read their Bible enough. Puedes hacer que admitan que no leen la Biblia lo suficiente. Now, we should pray and we should read our Bible. Ahora, sí debemos orar y sí debemos leer nuestra Biblia. But if we're placing a burden on other people that produces guilt, I'm not sure that's being inspired by the Holy Spirit. Pero si estamos poniendo una carga sobre las personas que produce culpa, yo no creo que eso venga de Dios. We don't want people to feel guilty to us. We only want them to feel guilty to the Holy Spirit. No queremos que las personas se sientan culpables por nosotros, sino que sea el Espíritu Santo quien produzca eso en ellos. So we want to be very careful that we don't lay extra burdens on people that aren't necessary. Por eso debemos ser muy cuidadosos y no poner sobre las personas cargas extras, cargas que no son necesarias. Jesus in his very nature was kind and pleasant. Ahora, la naturaleza de Jesús era una naturaleza buena y agradable. And we want to express that same attitude to those around us as well. Y nosotros también debemos expresar esa misma naturaleza hacia las personas que están a nuestro alrededor. All right, that finishes up chapter 11 for us, and we're moving on to chapter 12. Bueno, con esto terminamos el capítulo 11 y vamos ahora a avanzar al capítulo 12. Chapter 12, halfway through the chapter, we're encouraged to be ready for the Lord's return. A la mitad del capítulo 12 se nos anima a que estemos listos para el regreso del Señor. I can tell you exactly when the Lord's going to return. Y yo les puedo decir exactamente cuándo es que el Señor va a regresar. Well, I can tell you exactly when he's going to return for me. Bueno, yo les puedo decir exactamente cuándo va a regresar el Señor por mí. When I reach the end of my life, Cuando yo llegue al final de mi vida or when he returns before then. o cuando Él venga antes de que llegue el final de mi vida. You know, we want to have the right attitude about the Lord's second return. Porque debemos tener la actitud correcta respecto a la segunda venida del Señor. Saint Augustine said this, San Agustín dijo, "He who loves the coming of the Lord is not he who affirms that it is far off." Can you split it in two, please? Yes. He who loves the coming of the Lord El que ama la venida del Señor is not he who affirms that it is far off, no es aquel que dice que se va a tardar. nor is it he who says it is near, Tampoco es el que dice que está cerca, but rather it is he who, whether it is far off or near, sino es aquel que ya sea que su venida esté lejos o cerca, he awaits it with sincere faith, espera esa venida con una fe sincera, steadfast hope, con esperanza permanente and fervent love. y amor ferviente. So we want to have an expectation that the Lord is going to return. Así que sí debemos tener esa expectativa de que el Señor va a regresar. We want to be looking for his return, Debemos estar esperando su regreso, but we shouldn't necessarily expect that he's going to return in our lifetime. pero no necesariamente debemos esperar que regrese mientras nosotros estemos vivos. But we want to have that expectant hope for him. Sin embargo, queremos tener esa esperanza de que ya va a venir. All right, we are moving to chapter 13 now. Bueno, ahora vamos a avanzar al capítulo 13. And at the beginning of chapter 13, the message of repentance is brought up once again. Y al principio del capítulo 13 nuevamente surge el tema del arrepentimiento. We're told to repent and bear fruit. Se nos dice que debemos arrepentirnos y dar fruto. Moving on, we know that Jesus obeyed and fulfilled the Sabbath. Y si avanzamos un poquito, vemos que Jesús obedeció y cumplió el día de reposo. He wants us to experience his Sabbath peace, his Sabbath rest,
all the time. Y Él quiere que experimentemos la paz del día de reposo, el descanso del día de reposo todo el tiempo, todos los días. And then we come to verses 22 through 30. Y luego llegamos a los versículos del 22 al 30. Oh, should I read it? Yes, please. Ok, Lucas 13, del 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. He aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. These are actually very scary verses, aren't they? Estos son versículos que dan mucho miedo, ¿verdad? I tried to consider one time. I was thinking about this deeply over a number of months. Hace algunos meses yo estuve pensando en esto y pensando profundamente en esto. And I was wondering, what is the success rate of becoming a Christian? Y me hice la pregunta, ¿cuál es el índice de éxito de que alguien se convierta cristiano, de ser cristiano? But maybe more importantly, what is the success rate of remaining a Christian? Pero quizás más importante es qué porcentaje tienen éxito permaneciendo siendo cristianos. At the beginning of these verses, I think he asks a very valid question. Al principio de estos versículos yo creo que él hace una pregunta muy válida. Is it a few who are saved in the end? ¿Son pocos los que se salvan al final? Now, today, there is a very popular doctrine going around that all are going to be saved in the end. Ahora, hoy hay una doctrina muy popular por allí que dice que al final todos van a ser salvos. People say, I don't believe in hell, so it doesn't exist. Hay personas que dicen, yo no creo en el infierno, por lo tanto, el infierno no existe. Or they say, how could a loving God send people to hell? O también dicen, ¿cómo es posible que un Dios amoroso envíe a la gente al infierno? Part of the truth is he doesn't send them to hell, they send themselves. Y una verdad de esto es que Dios no envía a nadie al infierno, cada quien se envía solito. Yet there is a reality that there is a heaven to gain and a hell to shun. Sin embargo, hay una realidad de que hay un cielo que debemos ganar y un infierno al que debemos evitar. You know, sometimes we hide behind the question of how could a good God, create someone and then torment that person forever. Y a veces nos escudamos tras la pregunta, ¿cómo es posible de que un Dios tan bueno pueda crear a una persona y luego atormentar durante toda la eternidad a esa persona que creó? Very few people deny that he does this to Satan, and a lot of people actually rejoice in that fact. Sin embargo, muchas personas no piensan así de que le haya hecho eso a Satanás. Es más, hay quienes están muy contentos de que Satanás tenga ese destino. Matthew 25, verses 41 through 46 has some similar text. Y en Mateo 25, del 41 al 46, vemos un texto similar. Matthew 25, 41 to 46. Mateo 25, del 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Now, it's very clear from these verses that there is both an eternity of blessing and an eternity of cursing and suffering. Ahora, es muy cierto lo que vemos en estos versículos, que hay una eternidad tanto para bendición como para sufrimiento. So, going back to that original question, who then will be saved? Is it just a few? Y volviendo a la pregunta que hizo, ¿y entonces son pocos los que se salvan? We also know from Mark 10:25 that it's very difficult for a rich person to enter the kingdom of God, scripture says. También leemos en Marcos 10:25 que es muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios. We know the way is hard. It's very hard. It's not impossible, but it does require God's grace to do it. Sabemos que el camino es difícil, es muy difícil y que necesitamos la gracia, porque la gracia está disponible. So there is this eternal reality that we have in front of us. Así que delante de nosotros tenemos esta realidad eterna. The path to salvation is not as easy as we would like to make it out to be. Y el camino a la salvación no es tan fácil como nosotros quisiéramos que fuera. Now, we all like the idea that if we just say a few magic words, then everything's good for eternity. Ahora, nos gusta la idea de que si solamente decimos las palabras mágicas, entonces todo se soluciona y nos vamos al cielo. Jesus, give me the salvation pill and I'll swallow it and we'll be happy forever. Jesús, dame la píldora de la salvación y yo me la voy a tomar y entonces vamos a ser felices durante toda la eternidad. It's not just about doing good things or ministry. We know that. Sabemos que no se trata solamente de hacer cosas buenas o de tener un ministerio. Some of the scariest text in scripture for me is Matthew 7:21-23. Y uno de los textos en la escritura que a mí me infunde más temor es este que está aquí en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. So we see that the way of salvation is actually a very narrow way. Vemos, por lo tanto, que el camino a la salvación es un camino muy angosto. There is a time, yes, for us to respond to the Lord, but it must be followed up with a lifetime of service to him. Sí hay un tiempo en el cual nosotros le respondemos al Señor, pero a partir de ese momento viene una vida completa de servicio al Señor y de rendirnos a Él. That is not a works-based salvation, but our love for him is proven by our obedience to his calling. Nosotros no podemos ganar nuestra salvación con obras, pero cuando lo amamos a Él, si lo amamos a Él, ese amor va a producir obras. There also are verses in scripture that emphasize that we must struggle to enter into God's purposes. También hay versículos en la Biblia que sugieren que nosotros debemos esforzarnos por entrar. In Philippians chapter 2 and verse 12,
we're told to work out our own salvation with fear and trembling. En Filipenses 2, del 12 al 13, dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. So, what is our response to this narrow, difficult path? Así que, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante este camino difícil y angosto? Because it almost looks almost too impossible for me. Porque a mí, la verdad, me parece algo que es casi imposible de obtener. So, what is the answer? ¿Cuál es la respuesta entonces? In verses 29 and 30, we En la have ver- the resolution. Tenemos la resolución en Lucas 13, en los versículos 29 y 30. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. The answer is in reclining at the table in the kingdom of God with him. La respuesta es sentarse a la mesa en el reino de Dios con él. It is partaking of all that he is. Es participar de todo lo que Dios es. In John 6:35, Jesus said, I am the bread of life. En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Come to me and you will never hunger or thirst. Vengan a mí y nunca más van a tener ni hambre ni sed. We must partake of who Christ is today, right now. Debemos participar de quién es Cristo hoy, en este momento. We must feed on him and not on other things. Debemos alimentarnos de Él y no de otras cosas. That is the only way we're going to be able to pursue this narrow path, is allowing him to be the bread of life. Es la única forma en la que vamos a poder permanecer en este camino angosto, alimentándonos de Él. Romans 10 verses 12 and 13 also tell us we must call on his name. En Romanos 10, del 12 al 13, también nos dice que debemos invocarlo a Él, clamarle a Él. And I'd like to recommend us to do that in everyday life. Y yo quisiera recomendarles que hagamos eso todos los días. Just that concept of calling on the Lord, saying, Lord, would you meet with me in the moment? Solo este concepto de clamar al Señor, de invocarlo y de decirle, Señor, te necesito en este momento. That we call on his name as the first response of our heart. Que la primera respuesta de nuestro corazón sea clamar a su nombre. I was pastoring at a church a number of years ago, and there was another older pastor that I worked with for a year. Estaba pastoreando una iglesia hace unos años y había otro pastor para el cual yo había trabajado. And he was a mature man of God that I really appreciated. Él era un hombre de Dios maduro a quien yo apreciaba muchísimo. And one day we were together and we were going, we were visiting another local church, he and I together. Y en una ocasión fuimos juntos a visitar otra iglesia local. And it had been raining that day and we were walking across some pavement that was very slippery. Estaba lloviendo ese día y estábamos atravesando una calle que estaba muy resbalosa. And we had to walk down some steps, and I took my first step and my feet slipped out from under me and I went up in the air and fell down on marble steps. Y teníamos que bajar unas gradas y al poner mi pie en la primera grada se me resbaló el pie y me fui de espaldas y caí sobre las gradas de mármol. Do you know what my first response was? ¿Saben cuál fue mi primera respuesta? Ooh! ¡Auch! But my friend, the older pastor, do you know what his first response was? Pero ¿saben cuál fue la primera respuesta de mi amigo, el pastor que ya era mayor? He did exactly this. He called on the name of the Lord.
Él hizo exactamente esto. Él clamó el nombre del Señor. The words that immediately came out of his mouth were, "Oh, Lord Jesus, would you come and help Rob?" Lo que salió inmediatamente de su boca fue, Señor Jesús, por favor, ven y ayuda a Rob. Those were the immediate response out of his spirit. He said it as I was falling. Eso fue su reacción inmediata que vino de su espíritu porque yo estaba comenzando a caerme cuando él dijo estas palabras. And that's the kind of heart that the Lord wants to give us, that we cry out to him at any moment in life. Y esas son las palabras que el Señor quiere darnos, que en cualquier momento de nuestra vida, nuestro clamor sea hacia su nombre, hacia Él. Psalm 18:6 says, "In my distress, I called upon the Lord." El Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová. And if we're going to make it down the narrow road, we've got to learn to call upon the name of the Lord. Y si vamos a lograr seguir en el camino angosto, debemos aprender a clamar al Señor en todo tiempo. We can have this unrealistic attitude that we can figure things out ourselves. Podemos tener esta actitud irreal de que nosotros mismos podemos solucionar las cosas. We can try to act independent, try to be strong, try to act like we know it all. Podemos intentar ser independientes, actuar como que si fuéramos fuertes, como que si nosotros lo supiéramos todo. But Scripture says, "He who calls on the name of the Lord will be saved." Pero la Escritura dice que aquel que clama al Señor, ese será salvo. We want to be those that cry out to him for help. Queremos ser esas personas que claman al Señor pidiéndole ayuda. That we cry out for his grace in the moment, that he'll come and meet with us. Que clamemos al Señor en ese momento en el que necesitamos que Él venga a auxiliarnos. Eternity is a reality. Saben, la eternidad es real. There is a narrow way down that path. Hay un camino estrecho que se dirige hacia allá. We want to be those that partake of Jesus, the bread of life. Queremos ser las personas que participan de Jesús, quien es el pan de vida. We want to be those who call on his name in our distress. Queremos ser esas personas que cuando estamos en problemas claman a su nombre. I heard an illustration of a pastor just a few weeks ago. Hace pocas semanas escuché a un pastor, él dio esta ilustración. He told a story of a plane crash that happened in the 1970s. Él contó la historia de un accidente de avión que ocurrió en los años en 1970. And in this plane accident, nearly everyone was killed. En este accidente, casi todos los que iban en el avión murieron. And he was saying it was documented afterwards that many of the people, as they were dying, actually began to curse God. Y dice que quedó registro de que muchas de las personas, justo antes de morir, comenzaron a maldecir a Dios. But he told the testimony of one man who, in the middle of the accident, as it was happening, he called out to God for help. He said, "Lord, if I'm dying, I give you my spirit. I yield all to you." Pero también le contaron el testimonio de este hombre que sabía que se iba a morir y entonces en ese momento él clamó al Señor y le dijo, Señor, me voy a morir, por favor, ten misericordia de mí. At the very moment some people were cursing, some people were calling out to God for help. En el mismo momento, unas personas estaban maldiciendo a Dios y otros estaban clamándole al Señor pidiéndole ayuda. We have the men on both sides of Jesus as he was crucified. Tenemos estos dos hombres que estaban uno de cada lado de Jesús cuando él estaba crucificado. One cursed Jesus that day. The other one cried out for help. Uno de ellos maldijo a Jesús ese día, pero el otro pidió ayuda. We want to be those who call on the name of the Lord. Nosotros queremos ser de esas personas que invocan al Señor, He who que calls invocan on su the nombre. name of the Lord shall be saved.
porque aquel que clame el nombre del Señor, este será salvo. We partake of the bread of life and we call on his name. Participamos del pan de vida y clamamos o invocamos el nombre del Señor.